Ministerio Internacional Casa de Santidad presenta El tema de la predicación del día de hoy se les va a sonar muy raro y la vamos a llamar así, pueden apuntar para no olvidar, los habitantes de la tierra de Nod. Los habitantes de la tierra de Nod. Y ahorita van a entender de qué se trata esta predicación, pero nuestro pasaje principal encontramos en el libro de Génesis, capítulo 4, versículo 10. Voy a leer del principio del capítulo, de hecho, hasta 16. Dice así: Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido un varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Fue Abel pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Pasado un tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda, por lo cual Caín se enojó en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has enojado y por qué ha decaído tu semblante? Si hicieras lo bueno, ¿no serías enaltecido? Pero si no lo haces, el pecado está a la puerta acechando. Con todo, tú lo dominarás. Caín dijo a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces Jehová preguntó a Caín: ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Jehová le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar sus frutos. Errante y extranjero serás en ella. Entonces Caín respondió a Jehová: grande es mi culpa para ser soportada. Hoy me echas de la tierra y habré de esconderme de tu presencia, errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me encuentre me matará. Le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que mate a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matara cualquiera que lo encontrase. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Tierra de Nod. Y el tema es habitantes de la tierra de Nod. Vamos a ver un poquito qué sucede en este pasaje. Si ustedes ven versículo 4, conoció Adán a su mujer Eva. Conocer en contexto matrimonial o contexto de relaciones tuvo relaciones sexuales con ella y ella se embarazó y tuvo un hijo. Le dio nombre y después tuvo otro hijo. Y al parecer eran gemelos, porque dice una vez solo, dice conoció y concibió, pero 2 nacimientos. ¿Están viendo? Puede ser, no sabemos seguro, pero el contexto como que nos puede indicar que eran gemelos. Y estamos viendo aquí, miran, vamos a concentrarnos en cosas muy importantes. Como los eventos que suceden, los que ahorita vamos a
analizar todo lo que hizo Caín, él terminó ¿dónde? En la tierra de Nod. Tierra de Nod. La palabra Nod significa errante, significa huida, significa deambular, significa vagar. Eso significa la palabra Nod. Errante significa vagar, significa deambular, significa huir o huida. Entonces, este nombre Nod presenta no solo un lugar geográfico, el cual estaba, como dicen las palabras, al oriente de Edén, que es obviamente un lugar geográfico, físico, pero también nos presenta el estado de corazón de Caín que lo impulsa a huir o errar a esta tierra. Y muchos hoy, estando un día antes de la presencia de Dios, recibiendo la bendición y la misericordia, recibiendo la palabra de Dios, después de ciertos sucesos en su vida, optan no correr hacia Dios, pero huir a la tierra de Nod, errar, huir del rostro de Dios. Y ese tipo de los creyentes, porque estamos hablando de los creyentes, este tipo de los creyentes, ellos habitan en la tierra de Nod y se convierten en errantes. Y toda la vida, aunque pueden estar dentro de una congregación, aunque pueden estar junto con el pueblo de Dios, aunque pueden estar recibiendo la palabra, son errantes y viven la vida vagándose desde su interior. Entonces vamos a ver cuáles son las características de los habitantes de la tierra de Nod. Vamos a analizar un poquito la vida de Caín. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Sí entienden de lo que estamos hablando, mis hermanos? Muy bien, entonces, Nod significa errante, deambular. Entonces, lo que sucede, vamos a ver cómo son los habitantes de la tierra de Nod. Mira lo que hace cuando Caín está confrontado por Dios y Dios le dice: ahora la voz de la sangre de tu hermana clama a mí desde la tierra. Ahora pues maldito seas de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverás a dar sus frutos. Errante y extranjero serás en ella. ¿Cómo lo responde? ¿Cuál es la respuesta de Caín allá? ¿Reconoce su error? No, él todavía se queja. Mira la palabra que dice: grande es mi culpa para ser soportada. Y la culpa aquí significa castigo. Él no dice que yo hice una cosa grave. Él dice que tú me estás castigando muy severo, que yo no lo puedo soportar. La característica número 1 de los habitantes de la tierra de Nod es: no reconocen sus errores, no reconocen sus pecados. Siempre dicen es exageración, siempre dicen no es así, siempre dicen no hice nada malo.
dicen, Dios conoce mi corazón. Y yo siempre digo, sí, eso es lo que me espanta, porque Dios conoce mi corazón y mi corazón es peor que yo. Es la verdad, hermanos. Nuestro corazón es mucho peor, todavía peor que nuestras acciones, porque dice la palabra que del corazón salen todas las maldades. Del corazón salen todas las acciones feas. Del corazón salen homicidios. Del corazón salen concupiscencias. Entonces, si decimos, Dios conoce mi corazón, yo estoy tranquilo, significa que no te reconoces tu estado verdadero ante Dios. Lo que sucede aquí con Caín cuando Dios le da castigo, pero cada castigo que Dios da es una oportunidad de convertirse y correr hacia Dios. Porque ¿cuál era el primer error de Caín en estas circunstancias? ¿Qué hizo él? Él vino a ofrecer sacrificio a Dios estando en pecado. Porque fíjense lo que dice Dios. Si tú estarías en buen estado, si estarías bien, serías enaltecido. Pero dice, pecado está dominándote. Pecado está impulsándote. Entonces, es la razón que estando en pecado, Él viene a ofrecer sacrificio a Dios. Y Dios dice, no me agradan, estos sacrificios para mí son abominación. Si tú vives en pecado, si practicas cosas abominables para Dios y vienes y levantas las manos y cantas gloria a Dios, aleluya, Dios voltea su rostro a otro lado y dice, es abominación. Por eso le dice, tú, si estarías bien, serías enaltecido, tendrías paz en ti mismo. Pero como estás mal, dice, el pecado te está destruyendo y dominando. Por eso Dios no aceptó el sacrificio, no porque por tipo de sacrificio, pero por el pecado de Caín. Por eso la palabra de Dios hasta dice que si tú vas a ofrecer sacrificio, pero recuerdas que hay hermano que tiene algo contra ti, dice, ve a reconciliarse primero. Ve a reconciliarse primero. Haz de tu parte. Hazte humilde. Saben que esta posición que tomó Caín, en lugar de humillarse ante el Señor y decir, sí, Señor, dejé que pecado me domina. Hay momentos, hermanos, para estar quebrantados. Salmista decía en Salmos 34, 18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos del espíritu. Humilde de corazón, yo entiendo que aunque me dicen mal de mí, yo soy todavía peor. ¿Sí me entienden, hermanos? Yo digo, estaba en la reunión familiar cuando ya estaba despidiendo, llegó familia de mi hermano mayor con todos sus hijos y les hablaba de varias cosas de la palabra y les dije, para tener corazón humilde, no tenemos que tener espada alrededor de nosotros para atacar
y soltar veneno hacia cada persona que atrevió a decir algo contra nosotros. Dice Dios, si tú estás bien, vas a ser enaltecido, ni te preocupes. Si me explico, mis hermanos, es algo muy importante. Es un principio bíblico de suma importancia. Si estás bien, aunque te dicen que estás mal, vas a tener paz en tu corazón. Y Dios te va a estar exaltando. Pero si no, significa que hay pecado que te está dominando y te va a llevar a la destrucción. Entonces, no importa, ustedes pueden decir cosas malas de mí, pero mi corazón está peor, mis hermanos. Mi corazón está peor. Porque por eso necesito nuevo nacimiento. Por eso necesito pedir este nuevo corazón. Hay momentos para estar quebrantados. Momentos para acudir a Dios con la tristeza adecuada. Habló el Señor a un creyente, a un hermano, y le dice, hijo, te tengo que decir algo, humíllate. Entonces, el hermano se va, toda la semana va reconciliando con todos, pidiendo perdón a todos, y regresa en una semana y el Señor dice, humíllate más porque tengo algo importante de decirte. Y él va y hasta allá cuida cómo habla con su perro, con su vaca, y está cuidando cómo cierra y abre la puerta, y está cuidando los movimientos de su corazón cuando alguien lo regaña o alguien le llama la atención, y regresa con el Señor, y el Señor dice, bien, hijo, así quiero que vivas. Si pudiste 2 semanas, puedes vivir así la vida. Mis hermanos, cuánta humildad necesitamos para que Dios camine con nosotros. Dice la palabra de Dios que a los humildes Él da gracia, pero a los enaltecidos o soberbios Él se pone contra. Entonces eso es lo que sucede aquí, mis hermanos. Entonces vemos que los habitantes de la tierra de Nod no reconocen sus errores. Característica número 2. Dice, grande es mi culpa para ser soportada. Él se pone en estado de víctima. Dice, los habitantes de la tierra de Nod, hermanos, toman posición de víctima. Me hablaron fuerte, me llamaron atención, no me saludaron. Son las circunstancias de la vida. No voy a estar yo permitiendo que me hablan así. ¿Quién es usted para...? Y empiezan todo el tiempo a tomar la posición de víctima. Y dice, mira cuál es su respuesta. Hoy me echas de la tierra y habré de esconderme de tu presencia. ¿Qué Dios le dijo? Escóndete de mi presencia. No. Él solo le mostró la gravedad de su pecado y le dijo, horrible lo que tú hiciste. Pero todavía hay salida. Pero él se convierte en rebelde. Él se hace víctima, dice, tú actuaste conmigo injusto, es muy fuerte y me voy a esconderme de ti. Muchas veces, hermanos, así actuamos en la congregación. Cuando la palabra nos reprende, cuando nos llaman atención a algo, nosotros en lugar de recibirlo con humildad y analizar cómo me puedo ser más humilde ante el Señor, porque a los humildes Dios exalta. Dijo Dios a Caín, si tú fueras bien, serías enaltecido. Es por decir, si tú serías humilde,
¿Sí me escuchan, hermanos? Si tú serías humilde, te serías enaltecido. Es muy, muy importante, mis hermanos. ¿Saben cuál era el primer pecado del mundo? Soberbia. Soberbia hizo un querubín a querer subirse al trono de Altísimo y tomar la posición de Dios. Y a eso Dios no soporta, ni en nosotros. Porque aunque podemos hacer muchos errores, pero si llegamos con Dios, con corazón contristado, con espíritu humilde, allí está Él. Y dice, hijo, te voy a restaurar. Y por eso es tan importante que estemos cuidando los movimientos de nuestro corazón. Porque muchas veces queremos tener derechos que los respetan, pero no queremos tener responsabilidades. Cuando nos llaman atención a nuestras responsabilidades, nos enojamos. ¿Por qué enojamos si estamos bien? ¿Tenemos que enojarnos si estamos bien? ¿Quién se enoja? ¿Quién se enoja? El soberbio, porque el humilde no se enoja. Entonces, es tan importante, hermanos, para no volvernos errantes, para no toda la vida ser vagar y no lograr los propósitos de Dios. En lugar de huir de la presencia de Dios, tenemos de correr a trono de gracia para recibir ayuda idónea. En el momento que te cachaste, esa rebeldía en tu corazón. Yo cuando la cacho, y créanme, la cacho muchísimo. Soy una persona súper soberbia. Y la cacho y digo, Señor, crea en mí un nuevo corazón. Quita esa soberbia de mí, porque yo no quiero estar contra ti, de ti. Yo quiero que tú estás cerca, Dios, a los humildes de corazón. La característica número 3 de los habitantes de la tierra de Nod. Dice, hoy me echas de la tierra. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod al oriente de Edén. Entonces, ellos no asumen sus responsabilidades. Ya vimos que no reconocen sus errores. Ya vimos que toman posición de víctima. Ya estamos viendo que no asumen sus responsabilidades. Tú me echas de la tierra, por eso huiré de tu presencia. Y David decía, ¿dónde huiré de tu presencia? Agarré las alas y ¿qué? Iré a otra orilla del mundo, o las estrellas, haré un nido. Allí está tu espíritu, dice. ¿Por qué? Porque el pecado no está en nuestro entorno, pero está en nuestro interior. Y si no aprendemos a tratarlo, ¿dónde estamos, hermanos? ¿Dónde estamos? Vamos a ser errantes toda la vida y nunca vamos a poder cumplir los propósitos de Dios. Bendito sea el nombre del Señor, mis hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, no asumen sus responsabilidades. Hoy tú me echas de la tierra. Y salió pues Caín de delante de Jehová y habitó y convirtió en habitante de la tierra de Nod. Yo sé que muchas veces nosotros sentimos incómodos por cositas pequeñitas. Ahorita, por ejemplo, muchas veces tenemos que llamar atención, por favor, cuidan esto, o cuidan otro, porque son cosas que sabemos cuánto cuesta conseguir. Por ejemplo, esos instrumentos, si ustedes ven,
tuvimos que trabajar mucho para conseguirlos. Son trabajos nocturnos, son viajes de trabajar, son clases. Por eso para mí me preocupa, y yo regaño luego a Alex o a Areli o a Sheilita cuando veo descuidado. Porque esto, además que es la bendición de Dios, es mi sudor. ¿Sí me explico, mis hermanos? Igual, por ejemplo, las sillas, el piso, todo, librero, todo eso es la bendición de Dios. Y yo sé que a veces ustedes se sienten incómodos si se les llama atención. Pero si nosotros como pueblo de Dios aprendemos a respetar el chiquito y respondemos con la humildad, Dios nos va a estar aumentando. Amén. Amén. Cuando yo estaba en mi primera iglesia donde me convertí, era iglesia muy conservadora, teníamos que usar solo faldas largas, no pudimos usar nada de maquillaje, tuvimos que cubrir las cabezas. Y yo recuerdo que yo llegaba a la iglesia y me molestaba mucho cubrir la cabeza. Además, puro pelo largo tenía que tener. Y yo recuerdo una vez yo me paré enfrente del espejo y estaba amarrando lo que cubría la cabeza y mi corazón estaba tan enojada, se me deslizaba a un lado, se me deslizaba a otro lado, y Espíritu de Dios en ese momento me dijo, ¿y tú crees que tu corazón está cubierto en obediencia ante mí en ese momento? Yo no necesito tu cabeza cubierta, yo necesito tu corazón humilde. Y desde allí, hermanos, hasta el día de hoy, si yo voy a una congregación donde cubren la cabeza, no me cuesta nada de trabajo. ¿Por qué? Porque mi corazón se humilló ante el Señor. Dios exalta o levanta o da gracia a los humildes para que podamos hacer sus propósitos. Los errantes o los habitantes de la tierra de Nod siempre tienen una excusa. Dijimos que no toman responsabilidad. Siempre tienen excusa. ¿Por qué no llegaron? ¿O por qué llegaron tarde? ¿O por qué no cumplieron el compromiso? ¿O por qué cancelaron? ¿O por qué rompieron? ¿O por qué no? Siempre hay una excusa. Nosotros no podemos vivir por excusas, porque excusas podemos inventar, pero tenemos que crecer en las responsabilidades. Un mexicano quería viajar al mundial, el que pasó ese año, y llegando al aeropuerto 2 minutos tarde que se despegó avión y se enojó mucho. ¿Cómo que no me esperó avión? Pues no todo se gira a nuestro alrededor, hermanos. Les digo la noticia. Hay cosas a cuales tenemos que acoplar nosotros y humillarnos nosotros para bien común. Porque si el avión va a esperar a cada uno, a uno 2 minutos, a unos 3, a unos 4, jamás se va a despegar. Porque allí dentro del avión están los que tienen que agarrar otro avión y le van a llegar tarde. Entonces, tenemos que entender, mis hermanos, que no podemos ser errantes, habitantes de la tierra de Nod, si queremos cumplir los propósitos que Él tiene para nosotros. ¿Cuáles eran propósitos de Dios para Caín? ¿Eran malos? No. Eran propósitos para bien. Toda la persona que Él trajo a ese mundo, Él trajo para bien. Número 4. No se arrepientan. Los habitantes de la tierra de Nod no quieren arrepentirse. Ellos, si tú les cachas en algo malo, se sienten mal porque los viste. Si no los cachas, no pasa nada, están contentos.
Es como el niño, si está agarrando algo, nosotros cuando crecíamos, siempre de déficit era lechera. Entonces mi papá conseguía unas lecheras y los tenía guardado, y mi mamá cuando abría una lata de lechera nos daba a cada uno una cucharita de forma igual para que alcance a todos. Pero a mi hermano menor le encantaba lechera. Entonces mi mamá abre cuenta almacén, abre, todavía tengo tantas lecheras. Y un día agarra lechera y está vacía. Y ve que está sellada y ve abajo, hay 2 hoyitos. Y mi hermano no abrió arriba, porque así cachan más rápido. Los abrió abajo y los chupó. Una por una. Entonces, mientras mi mamá veía, mi hermano no tenía problemas, estaba contento abriendo la siguiente. Pero cuando lo cacharon, muchas veces gozamos el pecado, el hacer mal, murmuramos, quejamos, alborotamos a los demás, juzgamos, cuando nos llaman atención todavía enojamos. Pero cuando nosotros de veras tenemos el corazón dispuesto, arrepentimos, no porque nos cacharon los hombres, pero porque estamos en la presencia de Jehová. Porque Él lo ve todo, lo conoce todo, lo sabe todo. Una cosa que cuando tú estás hablando por el teléfono con alguien y estás hablando de otra persona y la persona entra, ¿cómo te sientes? A ver, ¿a quién pasó algo parecido sinceramente? Levantan la mano. No sean mentirosos. Se siente súper feo. Y tú piensas, ¿escuchó o no escuchó? No te piensas para qué lo dije. No te importa lo que hiciste, te importa si lo escuchó o no escuchó. ¿Eso es arrepentimiento? No. Claro que no. Es hipocresía. Así es nuestro corazón. A mí me ha pasado. Yo no digo que... A mí me ha pasado esto. Y te sientes hasta te dan náuseas de nervios para ver si lo escuchó o no lo escuchó. Pero ¿qué es verdadero arrepentimiento? En su tiempo David decía, solo yo, Señor, pequé. Yo pequé contra ti. No importa si me vieron hombres o no me vieron hombres. Y en 2 de Corintios 7, 8 al 11, dice la palabra, apóstol Pablo, dice, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa. Dice, aunque ustedes se pusieron tristes por lo que les dije, y créanme, hermanos, nosotros como ministros, a veces nos ponemos muy tristes y nos pesa mucho, cuesta mucho para decir cosas de reprensión, de llamar atención, porque sabes que se van a enojar contigo. Pero apóstol Pablo dice, no me pesa. A mí todavía me pesa, me cuesta mucho trabajo. Pero dice, no me pesa, aunque entonces lo lamenté. Fíjense, hasta él pasó por ese proceso, que llamó atención a los corintios en su primera carta, pero les habló fuerte y le pesó, dice. Pero dicen, ahora no me pesa. ¿Por qué? Dice. Porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristió, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, no porque los cacharon. No porque los cacharon, pero por Dios. Entendieron que han pecado contra Dios. Y esto
es algo que tú y yo, mis hermanos, debemos de crecer. No preocuparnos si nos vieron o no nos vieron. Dice mismo apóstol Pablo, espero que ustedes se portan sin mi presencia de igual manera como con mi presencia. Porque yo no soy Dios. Nosotros, ministros, pastores, no somos Dios. Yo ni te voy a dar tu recompensa, ni tu salvación, ni te la voy a quitar. Mi trabajo es solo guiarte. Y tú decides qué vas a hacer con esta guía. Y no solo guiar a la salvación, pero también guiar a los que tienen llamado al ministerio para que no lo hagan descuidadamente, así, descuidadamente. Porque dice la palabra, maldito es el que hace la obra de Dios descuidadamente. Por eso es tan importante, mis hermanos, saber reconocer sus errores. Una persona humilde no le cuesta decir, si lo hice mal, lo voy a corregir. Yo recuerdo cuando yo llegué un día, llegó mi sobrina, yo estaba en esa primera iglesia que les conté de cubrir cabeza. Llegó mi sobrina, hermana con mi sobrina, y mi sobrina pintó mis uñas de pies de color rojo, rojo, rojo. Y de repente me urgía que tenía que ir a la iglesia a recoger algo, porque yo vivía enfrente. Y entro en mis chanclas y ahí iba pastor. Y el pastor era un viejito. Y primero que vio, eran mis uñas. Y dice, ¡Vala! ¿Y eso? Y yo, rápido ve a la casa a lavar eso. Y yo, está bien. Y no porque era pecado pintar las uñas, pero Dios me estaba enseñando qué es ser humilde y recibir la instrucción, la cual me hizo lo que soy. Bendito es el nombre del Señor. Y todavía tengo mucho camino para crecer y para cortar muchas cosas. Pero como dijo apóstol Pablo, por el momento soy lo que soy. Por las instrucciones y lecciones y regaños y redacciones y justas e injustas. Y justas y injustas. Allí en Ucrania, en el movimiento donde yo convertí, la mujer se considera más bajo que el hombre. Entonces la mujer es fuerza que trabaja, pero no tiene honra de hombre. Siempre, no. Entonces yo cuando voy, yo ya estoy acostumbrada a eso, ¿no? Entonces fue algo chistoso, pasó en el festival, año pasado, el mismo festival, estábamos parados, yo y otras dos hermanas que están encargadas, y llega el hermano, uno de los organizadores. Entonces estábamos tres paradas y él se pone así con la cara hacia ellas y con la espalda hacia mí. Nunca nos presentaron personal. Y les habla, hermanas, ustedes van a predicar, dar enseñanza en ese taller de las 3 de la tarde. Y ellas dicen, no, Vale va a darlo. Y él así sigue parado. Y yo le digo desde atrás de espalda, por cierto, Vale soy yo. Y me dio mucha risa, ¿no? Porque las personas te pueden hasta pisotear, pero eso no me hace más chica, soy yo. ¿Sí me explico, hermanos? Nuestro entendimiento de lo que somos en Cristo. Eso es lo que, porque uno puede enojar y decir, ¿quién eres para darme la espalda? ¿Por qué tú pones así? Pero yo lo digo, si yo lo hubiera hecho, ellas pagarían para próxima vez. Y digo, no, Señor, no pasa nada. Y nos reímos y sacamos carcajadas por ese. Pero, hermanos, tenemos que ser rápidos a reaccionar a esa suciedad interna que tenemos. Cuando Dios nos llama atención como a Caín, porque Dios le llamó atención antes que mató a su hermano. Antes.
Dijo, por arrepiéntate, prácticamente dice, si estás bien, si estarías bien no pasaría eso, pero eso muestra que estás mal. Arrepiéntate de tu pecado y serás enaltecido. Pero él escoge el camino de rebeldía y no reconoce sus pecados. Pero los de Corinto dice, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Si te entristeces, que te enojas contra el que te llama atención, contra Dios que te exige dar cuentas por el pecado, si te enojas con alguna persona, eso produce ¿qué? Muerte. Porque aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente efecto, qué celo y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Limpios en el asunto. ¿Qué quiere decir eso? Estaban mal, recibieron la palabra que los redajuyó, se arrepintieron y se están reconocidos limpios por la misericordia de Dios. Esto es nuestra limpieza, mis hermanos. Él dijo, en todo os habéis mostrado limpios. Esto no es una tristeza temporal o enojo, es un verdadero arrepentimiento que lleva al cambio. Siguiente característica de los habitantes de la tierra de Nod es que no están dispuestos a trabajar en equipo. No quieren colaborar con los demás. Porque colaborar con los demás tienes que moldearte, tienes que ser flexible en acoplarte a los requisitos de equipo. Porque el equipo no es, por ejemplo, si hermana Rochi tiene su negocio de vender en tianguis y trabaja con otra persona, las dos para poder ser productivas se ponen de acuerdo, nos vemos a tal y tal hora, agarramos un taxi para no gastar doble y llegamos, vendemos, tú te pones a ese lado, yo pongo a ese lado, trabajamos las dos, repartimos las ganancias y regresamos a la casa. Pero si una llega a las 10, a otra llega a las 11 y perdió primera la hora de trabajo, la hora de venta, tal vez tuvo que gastar en el taxi, ya no hay producción, la cual... ¿Sí me explico, mis hermanos? Trabajo en equipo siempre. ¿Cuántos de ustedes en sus lugares de trabajo saben de qué estoy hablando? Que hay que trabajar en equipo. Y si no quieres trabajar en equipo, ¿qué pasa? ¿Quién se va, equipo o tú? Así de fácil, ¿no? Sí, tú puedes sugerir cosas para el equipo. Si tú ves que equipo va a ser más funcional, más productivo, entonces lo haces. Pero en realidad, tú eres parte de algo más grande que tú mismo. Nosotros como miembros de esa congregación somos parte de algo más grande que nosotros. Que yo, Valia, soy parte de la familia de Dios, parte de esta congregación local, parte del equipo ministerial. Y no puedo esperar que todo se va a girar a mi alrededor y funcionar según mis necesidades, mis gustos y mis deseos. ¿Sí me explico, mis hermanos? Por eso vemos que Caín no quiso trabajar con su hermano. ¿Qué le costó decir, sabes qué, hermano? Como tu sacrificio le agradó a Dios, ayúdame a ver dónde estoy mal. Dice la palabra de Dios que debemos de apoyarnos uno a otro, ¿sí o no?
Nosotros cuando reunimos por ejemplo, con Alex y Areli, cuando tenemos juntas ministeriales, nosotros como pastores siempre preguntamos cómo ven las cosas, porque ustedes pueden ver cosas que nosotros no vemos. Hermana Edita también, cuando estaba en ministerio, siempre sentábamos y yo le preguntaba, hermana, ¿cómo ves a nosotros como pastores? ¿Cuál es su sugerencia? Tal vez vea algo que nosotros no vemos, porque trabajo en equipo. Somos parte de algo más grande que somos. Y si no queremos ser flexibles, si no queremos acoplar, siempre vamos a ser errantes. Tener llamado, pero no tener carácter para poder cumplirlo. Y eso vemos que en Caín, que en lugar de colaborar con su hermano, ser equipo con su hermano, se vuelve enemigo de su hermano. ¿Soy acaso yo guarda de mi hermano? Todavía está retando a Dios. Siguiente, sobresalen pisoteando a los demás. Veamos qué hace Caín. Él mata a su hermano. Él quería sobresalir, quería ser único, quería no tener competencia, porque él ya lo vio como competencia. Y eso nos sucede muchas veces, hermanos, con tristeza lo digo, dentro de las iglesias, dentro de grupos ministeriales. Cuando ves que alguien está empezando a hacer algo y tú crees que te va a rebasar o va a quitar tu lugar o lo que sea, o te ves que está haciendo algo mejor que tú empiezas a abrir la boca y empiezas a sacar el lodo, la basura, a juzgar, a hablar mal, a criticar y a pisotear. Y así te elevas tu propio ego. Esto es el complejo, característica de Caín, característica de los habitantes de la tierra de no sobresalen pisoteando a los demás. Cuando se sienten confrontados por alguien, hacen todo para destruir la reputación del otro. ¿Y tú quién eres para decir? Y tú mírate a ti. ¿Y que tú me puedes decir eso? Pero dice apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, mirad en sí mismo y en las escrituras. Analiza si hay algo. Dios te va a levantar. No pasa nada si te analizas. Y si tal vez que tiene razón y te puede ayudar y te puedes llegar al arrepentimiento por Dios y ser salvo y ser productivo. Cuando se sienten que alguien mejora en algo, o cuando no quieren dar cuentas, o cuando no quieren ser responsables, empiezan a contraatacar a la otra persona, empezando a decir cosas feas. La palabra de Dios dice de nuestro Mesías que aunque lo juzgaron injusto, ni abrió la boca, dice. Por eso Dios le dio nombre sobre todos los nombres, porque a Dios le agradan humildes de corazón. Y la última característica, la sexta, ¿no? Séptima. No producen los frutos del Espíritu. No producen los frutos. Los errantes o los habitantes de la tierra de Nod no producen el fruto del Espíritu. En Gálatas 5, 22-23 dice, pero el fruto del Espíritu es amor, es gozo. Si tú vives todo el tiempo deprimido, mis hermanos, algo anda mal. Es paz. Si tú no tienes paz en tu corazón, significa que algo anda mal. Paciencia. Ups. ¿A cuántos de ustedes les falta la paciencia?
Pero ¿cuántos de ustedes están creciendo en la paciencia? ¿Quién dio cuenta que está creciendo en ese fruto? Sinceramente. Dice benignidad, bondad, fe, mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? Es esa humildad, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Significa que si tú tienes ese fruto del Espíritu, la ley de Dios no está contra ti, es a tu favor. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. No producen, dice, cuando labres la tierra no te volverá a dar sus frutos, dijo Dios a Caín. Errante y extranjero serás en ella. Una vida sin fruto, una vida errante. Empiezas algo, nunca lo terminas. Con nuevos proyectos empiezas, ahí quedan. Veo unas caras, ojos redondos. Compromisos cancelados, porque se me cambiaron las circunstancias. Siempre cambian los planes. Siempre es inestabilidad. Dices hoy sí, pero mañana siempre no, porque no me entendieron bien. Y todo el tiempo estás cambiando como errante. No tienes raíces puestas en Jehová. El Padre se glorifica cuando damos mucho fruto, dice la palabra de Dios. Nod, la tierra a donde huyen de la presencia de Dios y se vuelven los errantes. Son los que no quieren ser confrontados por Dios y por su Espíritu. Los que no quieren ser transformados, porque para transformación hay que pasar dolor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es la realidad. Sin dolor no hay transformación. ¿Saben cómo se cambia dolor duro al dolor blando? ¿O corazón duro al corazón blando? Con dolores y pérdidas, mis hermanos. Cuando sufres las pérdidas, cuando sufres dolores, tu corazón se ablanda si actúas correcto hacia Dios. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén.